Hola amigos de Más Fe. Hoy es 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y el SIDA. Y aunque este tema pareciera muy ajeno a la vida de los cristianos, sí tiene que ver mucho. Y es por eso que en esta noche tenemos a Jason, nuestro gran amigo. Gracias por estar aquí, Jason. Gracias a ti, Melody, por la invitación. Nos vemos después de tiempo. Sí, bastante tiempo. Y qué bueno que estemos aquí para hablar justamente de un tema muy importante y que sí afecta a la vida de una persona religiosa, a la vida de una persona que está cerca a Dios, porque esto puede ocurrir. Jason, Exacto. tú eres portador de VIH, así que gracias por estar, porque hoy vamos a tener una conversación muy sincera, muy honesta, para hablar de cómo afrontaste este tema, esta situación en tu vida que me imagino que no la esperabas tener. Definitivamente nadie lo desea, Nadie lo espera. nadie lo espera, pero quiero que en esta noche puedas compartir con nosotros cómo lo has superado y cómo ha sido sobrellevarlo también a través de tu religión, de nuestra fe. Jason, empecemos desde el principio, desde el momento crucial en el que tú te enteras que esto ocurre. ¿Cómo sucedió? ¿Fue difícil? ¿Fue duro? Bueno, yo me enteré de mi diagnóstico una fecha como hoy, un 1 de diciembre del 2017. Ya hace 5 años. Ya hace 5 años, ya. Qué rápido pasa el tiempo. Y la verdad que lo tomé tranquilo. Wow. Sorprendente. Lo que sucede es que cuando yo fui a hacerme mi prueba, ya estaba con ciertos síntomas, ciertos malestares, Entonces ciertas ya molestias. sospechabas. Y ya tenía cierta sospecha. Y solamente iba para poder confirmar si realmente era lo que estaba pensando. Y bueno, me hice la prueba y positivo. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿No sentiste un bajón? La verdad que yo ya estaba mentalizado. Entonces dije como, lo que salga, adelante. Entonces, porque igual ya había estado leyendo un poco sobre ese tema. Y creo que como toda enfermedad, como no puedes como bajonearte. Y en ese momento, ¿cómo lograste no bajonearte? ¿Te acercaste más a Dios? De hecho, en un primer momento no pensé como todavía en ese punto, pero necesitaba igual conversarlo con alguien. Claro. Bueno, la primera persona a quien conté acerca de lo que estaba pasando fue una de mis profesoras de la universidad con la que yo tengo bastante confianza. Ujú. Y lo que me dijo ella fue como, conversa con tus padres, cuéntale lo que está pasando y adelante, como... No se alarmó. No se alarmó. No, ¿para Qué qué? sorprendente, porque la mayoría de personas se alarma, Ajá. se asusta. De hecho, Sí. todavía sigue tomando este tipo de diagnósticos de manera Muy. muy alarmante. Hay Sí, mucho bastante. estigma sobre esto, ¿no? Y de hecho también me sucedió, pero justo cuando yo conté a mis padres acerca de mi diagnóstico, especialmente mi madre lo tomó mal. Ya lo Entonces, como creo. se puso muy O triste. sea, no es que se enojó No es que se contigo, enojó, ¿no? Pero se puso claro, muy triste. se preocupó, Se obviamente. preocupó. Tú sabes que a veces cuando uno se entera de esa noticia, a veces ya piensa lo peor. Piensa que Claro. ya perdí a Que mi es el hijo. fin, Ya es el fin. obviamente. Ajá. Y a veces es normal esa primera reacción. Y pasó con ellos, de que mi madre se puso mal, mi papá lo tomó como que Un poco tranquilo. más calmado. Ajá. Me empezó a hacer algunas preguntas de lo que había pasado y todo. Pero en general, después de las lágrimas y todo, como lo tomaron en general muy, muy tranquilo. Y también porque recibieron ayuda psicológica, entiendo, ¿no? Sí, Eso es justo. algo crucial. Y eso es algo como súper bueno que les ayudó. Porque en primera instancia también ellos no sabían cómo reaccionar o no sabían cómo actuar frente a esa noticia y cómo iba a cambiar su estilo de vida frente a ello. Y empezaron a hacer cambios. Y empezaron a hacer cambios. Entonces, como justo mis padres como empezaron a aislarme en cierta manera porque como todavía no habían ido a pasar como la psicóloga, como si tuvieras COVID. como si tuviera COVID. Entonces, como empezaron a colocar como mis cosas separadas, como marcadas. Wow. Entonces, Y en como... ese momento tú te sentiste súper mal, súper abandonado, súper alejado. La verdad que un poco triste, pero... Tenías confianza en que ellos iban a informar y la Exacto. situación iba a cambiar. Yo dije, Ok. como va a llegar el momento, ya ellos van a enterarse.
Igual, justo una de las cosas que agradezco mucho a mi madre es que ella es química farmacéutica. Y justo ya ella en ese tiempo estaba empezando sus estudios y Te igual, fue ayudando. pero le ayudó en cierta manera. ¿Cómo sientes que el Señor te ayudó en esos momentos? Uh, una de las maneras que él me ayudó fue a través de mis líderes. Ah, porque fuiste, también se lo Claro, dijiste a nuestro líder inmediato inmediato, que es que nuestro es obispo. nuestro obispo. Ujú. Entonces conversé con él. ¿No sentías nervios de que te rechazara o La te verdad que alejara de la iglesia? fue como que muy difícil ese momento, porque no sabía cómo él iba a reaccionar Claro. frente a esa noticia. Porque igual, creo que como a veces nos sucede a veces a todos miembros de la iglesia, que por ejemplo en mi caso yo soy nacido en el convenio. O sea, para los que no entienden ese Ujú, término, es que naciste de un matrimonio que se selló, se casó, se unió en el templo. Entonces prácticamente naciste un miembro de la iglesia. ujú. Entonces, y Se esperaba se que esperaba tuvieras que, una vida perfecta. Porque, exactamente, Jason, me imagino que has ido a seminario, me gradué de instituto, seminario, me gradué de fuiste a la seminario, misión. Entonces se esperaba que todo vaya bien contigo. exactamente. Y frente a esa noticia, yo creo que como que se rompía ese paradigma. Pero entonces, ¿qué te dijo tu obispo? ¿Te rechazó o no? No, de hecho fue una persona muy empática, lo tomó Qué como muy bueno. tranquilo y a mí la verdad me sorprendió que lo tomara igual así. Quizás no sabía como todo lo que Ajá. conllevaba, pero dentro del poco conocimiento que él tenía, como en ningún momento como me juzgó. Y Ujú. eso es algo que la verdad como siempre estoy agradecido por ello porque de mis líderes que he tenido después de mi diagnóstico, siempre han estado ahí preocupados por mí. Qué bueno porque eso Y probablemente mente no no ocurre, sucede. Ajá. porque no deja de ser un estigma Mm, para el mundo, creo que mucho menos para a personas muy relacionadas a la fe con la que se espera que todo marche bien. exactamente. Y creo que incluso cuando una persona o de repente Ujú. un obispo recibe Una persona una así. noticia así, Ajá. a veces de repente se espera de que, no sé, reaccione de una mala manera. Claro. Y O te aleje o te aleje totalmente de la totalmente, iglesia. pero no me sucedió y fue como que la verdad muy gratificante para mí Qué bueno, el que porque me hubiese... podría haberte juzgado, porque es una situación que genera muchas preguntas y muchas Ajá, suposiciones también. exacto. Lo que sí, como me dijo algunas cosas, obviamente se tuvieron que aplicar ciertas medidas, lo Ajá. cual es normal dentro del proceso de arrepentimiento, Ujú. pero él en ningún momento como me dejó solo. Qué bueno. Entonces, porque durante el proceso de yo enterarme de mi diagnóstico, justo te estaba comentando un poco Ujú. detrás de cámaras de que no tan solamente estuve con el VIH, sino también me diagnosticaron un tipo de cáncer Wow. Jason, y o sea, estabas luchando contra el VIH y producto de eso te da cáncer. que es ¿Cómo lo tomaste? un cáncer que se llama sarcoma de Kaposi, que Ajá. es un cáncer que está vinculado al VIH. Y porque justo mi cuerpo, cuando yo me entero de la noticia del VIH, como mi cuerpo reaccionó. Entonces mi organismo reaccionó y empezaron a salir nuevos síntomas. Síntomas. Porque de hecho fue como, al menos para mí lo encuentro anecdótico porque me dijeron como, ah, bueno, ahora como que tú tienes el VIH, te va a pasar esto, vas a tener fiebre, vas a tener sueños así, va a pasarte esto. Y mi cuerpo fue como que un día empecé con fiebre, el otro día empezaron las Empezaste a manchas, tener todo. todos los Todo lo que me síntomas. decían, como todo empezaba a ¿No te brotar. daba miedo de que sea el final? Al inicio, como dije, bueno, vamos a seguir. No sabemos qué es lo que va a pasar. Ujú. Pero si, si me bajoneo, si me pongo mal, no ayudo en nada. Bueno, Entonces, dicen que si te deprimes, definitivamente efectivamente, pierdes. ya te bajoneas totalmente. Pero pasa de que una vez que yo empecé el tratamiento también con lo del cáncer, eh, fue muy difícil porque se complicó bastante. Ujú. Se complicó muchísimo. Incluso, ¿Estuviste grave? sí, ¿Estuviste incluso, desahuciado? incluso Wow. cuando mi papá nunca se va a olvidar porque justo un día antes del Día del Padre yo tuve que ser internado. Y justo cuando me tuvieron que internar porque estaba ya grave,
solamente estaba con mi madre y ella recibió la noticia por parte de los médicos de que yo no iba a pasar de ese día. Wow, Jason. Qué duro. Y fue muy... Yo no me enteré de eso. Yo recién me enteré de ello como un mes después, más o menos, un mes y medio después. Pero entonces te Pero, desahuciaron. y ya mi madre como lo tomó mal, como se puso muy triste por ello. ¿Y Jus- cómo saliste de eso? Porque estás ahora con es, nosotros, pasaste más de un día, de hecho de más de hecho, 5 años. como no, o sea, creo que en parte lo que ayudó, al menos yo lo siento así, fue que ellos nunca me dijeron lo que les habían dicho los médicos. Entonces, para mí, como era solamente un proceso, ya ¿Sientes que fue un milagro del Señor? lo considero un milagro, sí, porque hasta yo me sorprendo de lo rápido que ha sido mi recuperación. Porque yo en un momento estuve postrado en cama, no podía pararme, no podía hacer nada de mis cosas. Y en ese momento, ¿qué decidiste? ¿Alejarte del Señor? ¿Dudar? Porque es en esos momentos en los que tú dices, ¿dónde estás? Pudiste haberle dicho, Señor, te serví en una misión, todo el tiempo estuve en la iglesia, ¿por qué no me bendices ahora? ¿O por qué estoy pasando esto? ¿No pasó eso por tu mente? De hecho, lo que en sí pasó por mi mente fue como, estoy acá porque, o sea, yo era consciente. O sea, son consecuencias de mis malas decisiones. Ok. Entonces, echarle la culpa a Dios por cosas así No no convenía. vendría al caso. Pero entonces tu relación Dije, con Dios más bien se acercó. "Sarcom". Yo me acerqué más a él, también a través de mi madre que siempre, todos los días estaba como orando conmigo, leyendo las escrituras conmigo. Y una de las cosas que siempre voy a estar agradecido es del gran amor de muchas personas que aún sin conocerme estaban como muy prestas a poder ayudarme. Porque cuando yo justo salí del hospital, porque yo recibí mi tratamiento acá en Lima, tuve que quedarme un tiempo acá, Porque recibiste quimioterapias, terapias, ajá. entiendo. Entonces, todo ese Wow. proceso no podía estar viajando nuevamente a Chimbote, que es mi ciudad natal, y los miembros del barrio donde estaba acudiendo como fueron muy buenos, estuvieron como siempre ahí conmigo, ayudándome, aún de repente no sabiendo todo el panorama, O sea, los miembros de la iglesia, iglesia. o sea, de nuestra religión, los santos de los últimos días, te ayudaron y te abrazaron. Y haciendo un paréntesis, Jason, qué bueno que lo que tú estás compartiendo lo están viendo muchas personas, porque sabes que hay muchos comentarios que nos llegan de diferentes partes del mundo que nos dicen, en la iglesia te tratan bien cuando tú hagas todo lo correcto, pero una vez que te pase algo difícil o afrontes un problema o te equivoques, todo el mundo te da la espalda. Y eso no es No cierto. sé. Y tú lo estás contando y lo estás diciendo ahora mismo. No te De- dieron la espalda, todo no, lo de contrario. hecho, yo hice público mi diagnóstico el año pasado, también en esta fecha, Justo un 1 de un diciembre. primero O de sea, diciembre. exactamente hace un año tú As- contaste abiertamente. De hecho, si no me equivoco, lo hiciste público en redes sociales. Ujú, lo publiqué en Y Facebook, no desactivaste los comentarios. O sea, para nada. estuviste dispuesto a decir, aquí estoy y In- acepto las in- opiniones. incluso entre los comentarios yo puse como, si ustedes quieren compartirlo, compártanlo. O sea, yo creo que eh, a través de la experiencia que yo pasé, muchas personas pueden como verse ¿No te daba beneficiadas. miedo de ser juzgado? La verdad que sí, igual cuando hice el publicar, fue como que dije, bueno, que venga lo que venga Porque y... Jason, tú nos cuentas que al principio tus papás por desinformación te aislaron un poco. Ujú, También me has contado que tuviste un un familiar que te dijo, no quiero que te acerques a mis hijos, por ujú, desinformación, porque desinformación. hay mucho prejuicio, por el estigma, por la ignorancia de no saber que el estar cerca, el abrazarte, no genera nada malo. Tú sabías de esto al publicar. Si ya con tu familia había pasado, ¿no te daba miedo de que otras personas de por vida te marquen o te alejen y te aíslen? De hecho, fue una de las cosas que yo puse ahí, como si ustedes deciden como alejarse de mí o de repente como ya no considerarme su amigo, como pues están en su libertad, como háganlo si ustedes desean. Pero la ¿No fue así? respuesta fue como
muy positiva. Fueron muchísimos mensajes, comentarios en la Ok, publicación. Me llegaron mensajes por Messenger qué también bueno. como Pero apoyándome, siempre ha sido así, Jason. Hay que pero ser no. honestos. A ver, porque, por ejemplo, tú luego has seguido en la iglesia. De hecho, para los que no lo saben, Jason encanta servir en un programa de la iglesia que es como un retiro espiritual de jóvenes por una semana llamado PFJ para la fortaleza de la Ujú. juventud. Y tú eres un consejero que siempre está ahí sirviendo. ¿En algún momento sentiste un rechazo o un alejamiento por tu condición? La verdad que no. De hecho, cuando yo caí mal Ajá, y eh, fue parte del proceso de mejora, la verdad que yo lo considero así, el poder como enterarme que se venía un PFJ. ¿ya? Porque yo justo estaba todavía en cama Ujú. y me llegó la noticia de que venía un PFJ el siguiente año. Y yo estaba como, Y esa fue tu motivación sí, para... porque dije literal, como padre, tú sabes que yo quiero ir ahí. Y si tengo que hacer lo que tenga que hacer, Tengo que tengo que recuperarme. recuperar. Entonces, Y el hecho de querer servir en la iglesia y estar más cerca de Dios te permitió mejorarte también. sí, de hecho muchos pensaron de que yo no iba a participar ese año. Jason, ¿y ahora cómo sirves en la iglesia? ¿Cuál es tu llamamiento, tu servicio actual en la iglesia? Bueno, ahorita estoy como líder misional de mi barrio. Ok. Y bueno, también de vez en O sea, cuando estás ayudo. muy orientado en compartir el Sí. evangelio. ¿No tienes miedo de que de repente se te juzgue y se te diga, ¿por qué tú me vas a compartir? Creo que, bueno, como sabes, estoy en una nueva ciudad Ajá. hace ya un mes y en cierta manera son pocas las personas que en sí saben acerca de mi Ok, diagnóstico. ok. Entonces, ahora creo que muchos se van a enterar ahora de la situación, pero creo que como miembros de la iglesia no deberíamos como tener ya ese estigma. Gracias, gracias Jason. Y tengo una pregunta más. ¿Qué mensaje le darías a las personas que están enfrentando alguna situación o alguna condición parecida a ti o de repente están luchando con algún desafío que les impida o una enfermedad, algo incurable, algo terminable? Tú has estado desahuciado. ¿Qué le dirías a estas personas que probablemente ahora están enfrentando algo terminal y más bien en vez de acercarse a Dios deciden alejarse? Creo que una de las cosas que les diría es que nunca deben de alejarse de Dios y que no tengan miedo. O sea, a veces cometemos el error de que por temor o por vergüenza simplemente nos aislamos y batallamos solos. Y no es lo correcto. Menos mal que tú no lo hiciste. Y al menos a mí lo que me motiva siempre es que trato de ayudar a otras personas. Porque yo sé que ese proceso de la lucha contra el VIH no es fácil. Y no a todos les ha tocado un bonito panorama como me tocó a mí. Bueno, le dices bonito panorama cuando has estado O con sea, VIH, pero me cáncer. refiero al tema del Del abrazo. abrazo, ok, ok, el Entonces, apoyo, del apoyo de mi familia, de mis amigos, que aún de repente no conociendo todo, estuvieron ahí. ok. Y yo sé que muchos ahora como no tienen ese apoyo, pero no es motivo como para alejarse de la iglesia. Jason, ¿cómo ves tu futuro? ¿Quieres casarte? ¿Quieres tener una familia? ¿Cómo te ves en el futuro? Está el deseo, Ujú. pero igual como es complicado a veces un poco hablar de ese tema, porque siempre en la iglesia es como lo típico, como sí, como que ya tienes que casarte, como ¿por qué no sales con tal joven y todo? Pero yo al menos he sentido de que yo mismo a veces me he puesto esa barrera, porque a veces no sé cómo va a reaccionar esa persona al enterarse bien de la situación, Ok, porque no todos, pero ¿y tú cómo te ves en el futuro? De- por ejemplo, eres un joven que no llega a los 30 años y ya estás terminando tu maestría,
De hecho, eres una persona muy activa en la iglesia y muy cercana a Dios. Hablaba contigo y de hecho, antes de venir a esta entrevista, estabas en el templo Ujú. haciendo ordenanzas. Entonces, eres una persona muy cercana. ¿Cómo te ves tu futuro? ¿Cómo te ves tú? Creo que, bueno, a veces he pensado un poco en cuanto a ese tema. Y como siempre se nos ha dicho, si quizás no sea en esta vida, quizás sea en la otra. Jason, yo te veo feliz, como siempre te he visto. De hecho, Ahorita ya cuando estoy con ganas de también, llorar. de hecho, también cuando yo me enteré que estabas pasando esto, me parece increíble, porque eres una persona muy positiva. Tal vez no todos lo conozcan, pero Jason es una persona que ama servir, que se alegra mucho por estar y ayudar y hacer sentir bien a las personas. Hace ratito, mientras nos preparábamos, le dabas ánimo a una compañera mientras estaba tratando de hacer algo que dudaba de hacerlo y estabas tú, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y siempre estás sonriendo. De hecho, durante este momento tan difícil, al escuchar tu historia, sonríes. Y yo sé, Jason, que esto se debe gracias a tu esfuerzo, a tu dedicación, que decidiste ser feliz a pesar de la oposición y porque sé que no solo te han abrazado las personas, sino que has sido abrazado por el Señor. Y yo creo que eso es algo que me encanta, de la forma en la que el Señor te ve y que tú te has dado esa oportunidad también de que el resto de personas te vean así. Creo que es momento que la mayoría de nosotros, sea cual sea el desafío que enfrentemos, nos veamos como el Señor nos ve, como Dios nos ve. Creo que eso nos ayuda muchísimo. Y creo que en parte también ayuda el de repente no preocuparse en cómo te van a ver los demás. Sé que es importante, a algunos les importa mucho ello, Ujú. pero creo que la parte más importante es cómo te va a ver el Señor. Exacto. Entonces, creo que quizás va a haber personas en las cuales por diferentes, no tan solamente en mi caso, como por ejemplo por yo ser portador del VIH, o por ejemplo el cómo yo lo contraje, pero también a veces yo me pongo a pensar de que las personas juzgan, muy aparte por desconocimiento, pero no se ponen a pensar de que ellos también están cometiendo errores. O sea, todos Todos estamos cometemos propensos errores. a cometer errores, Es a cierto, amigo. equivocarnos. Y a veces las personas no se dan cuenta de ello. Lo Por, importante es que nos abracemos, exacto, que estemos unidos en nuestras en diferencias nuestra, y exacto. que podamos ser felices y tratar de apoyar a los demás. Yo quisiera invitar a nuestro público que si tuviera palabras de aliento y si tuviera más preguntas para Jason, las haga en los comentarios de esta publicación. De verdad ha sido muy grato tenerte esta noche, Jason. Gracias por compartir y por ser muy valiente para explicar este tema tan personal, tan íntimo de tu vida. Y gracias por ser un ejemplo para nosotros también. Porque de verdad superar este tipo de condiciones de salud no es fácil para nadie. Y tú lo has hecho y estás aquí compartiendo este testimonio. Gracias, gracias por eso. Y gracias también a nuestra audiencia, que estoy segura que va a abrazarte también y va a estar muy dispuesta a querer verte bien, Claro. obviamente virtualmente, abrazarte. No, y de hecho, la verdad que no es verdad, pero yo odio que me consideren como, me pongan como ejemplo. Pero creo que todos tenemos nuestras batallas, todos tenemos Exacto, nuestras luchas y todos podemos ayudar de una u otra manera a los demás. exacto. Entonces, si tú que me estás viendo estás pasando por tus desafíos, por tus pruebas, eso no te hace menos Menos que que los los demás. demás. Gracias, amigo. Podemos terminar este episodio con un abrazo. Claro. Gracias, amigos. Nos vemos en un próximo segmento de Más Fe, pero vamos a terminarlo con un abrazo. Gracias, amigo. Te pasaste. Gracias por estar.